Esta quinta edición es llamada Los Saberes de las Abuelas. Como el título lo dice, estamos enfocados un poco en traer a presente ese conocimiento de las personas mayores, reinterpretar o problematizar el rol de estas mujeres en la cocina versus sus espacios en la familia, versus los afectos y todo lo que conlleva la cocina. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capuchito de amor. Que vivan los encuentros. Salud. La Octava es una colectiva de artistas de diferentes disciplinas. Estudiamos juntos una maestría y luego de ese proceso donde cada uno culminó su formación con proyectos individuales, sentimos la necesidad de seguir trabajando juntos. En octubre del año pasado hicimos un proceso de creación con invitados por Plural. Este proceso se llamaba Efemérides, las efemérides. En las efemérides lo que estábamos abordando era el tema de la celebración de las diferentes potencias estéticas y políticas que tiene el acto de celebrar básicamente cualquier cosa. Durante ese proceso siempre volvía el asunto de la comida, de la cocina, de cocinar juntos, de cocinar para otros, y a raíz de eso Plural invitó a la colectiva, a la Octava, a gestar el encuentro de Piedra, Piedra, Piedra. Sobre cómo comenzó la búsqueda de las mujeres, porque digamos, esta fue la primera misión que nos dio Plural, y la primera misión era encontrar 5 mujeres de la localidad de Barrios Unidos que tuvieran una relación fuerte con la cocina, y de una, digamos que hicimos muchas conversaciones nos imaginábamos que íbamos a encontrar a las mujeres tradicionales que tenían una conexión y unos saberes muy fuertes. De alguna manera también fantaseamos un poco con la idea de lo tradicional, y cuando comenzamos la búsqueda fue muy, bueno, peguemos carteles, ¿no? Como se busca. Comenzamos a hacer los flyers que se pegaron en los postes, que se pegaron en iglesias, que se pegaron en diferentes lados de toda la localidad de Barrios Unidos. Pero eso no funcionó tan bien como esperábamos. Entonces comenzamos a hacer ese acercamiento de tú a tú y básicamente a asaltar a las señoras en la calle. Salí a caminar por el barrio con el perro de mi hija para darle una vueltica y me encontré con 2 chicos que iban también caminando y se detuvieron y me dijeron, oye, ¿tú quieres aprender a cocinar? Y yo dije, pues sí, puede ser. ¿De qué se trata? Me comentaron que estaban en un proyecto en donde la idea era compartir recetas y aprender otras, pero era algo como muy familiar, como muy casero. Me encontraron en mi barrio, en el barrio Polo Club, cuando yo salía de la panadería. Me preguntaron si yo era abuelita, si me gustaba cocinar, si era mayor de tantos años, de 65 años, y que me querían invitar a unas onces para un proyecto de arte y cocina. Me estaban ofreciendo algo que a mí me gustaba, que era la cocina, y también pues un espacio para salir de mi rutina diaria de la casa. Entonces mi hermana me contó que la habían abordado, le habían contado que, pues le habían preguntado que si ella era abuelita, que cuántos años tenía, que dónde vivía, que le contaron pues del proyecto, que si quería participar. Me pareció interesante y yo le dije que sí me gustaría participar. Pues yo me imagino que a él sí le comentaron por qué era esto y el proyecto, pero él cuando me llamó me dijo, mira, te necesita una chica que ella está empezando a coser y todo eso, y si tú puedes darle algunas ideas o algo, pues a mí me parece que
si tú quieres, si puedes, yo le puedo dar a ella el teléfono. Le dije, sí, dile que sí, que con el mayor gusto. El proyecto contó con la presencia de 6 mujeres, Consuelo, Esperanza, Hilda, Margarita, Miriam Janet y María Luisa, y pues todas tienen una historia con la cual llegan a este proyecto muy distintas. Todo parte como de un anuncio muy frío, pero termina siendo un gran encuentro, una gran oportunidad. Pero en realidad esto empezó a mutar y a cambiar, porque ya no era abuela cocinera, ya no era abuela, ya era mujer de cierta edad. Que no le digan abuelas, por favor, porque eso me parece la cosa más irrespetuosa del mundo. Yo no soy la abuela de nadie, ni mi mamá era la abuela de todo el mundo, así tuviera 90 y pico de años. Uno ya sabe cuántos años tiene, cuál es el problema. Pero abuela serás su abuela. Eso a mí no me gusta. O sea, uno tiene su nombre, ¿sí? Y hay más, como que ahí se puede interactuar mejor. Proponemos un primer encuentro, 5 mujeres deciden asistir y bueno, a partir de este momento empezamos a encontrarnos durante casi mes y medio, semanalmente, y en estos encuentros empiezan a aparecer una serie de potencias que nos van dando luces de hacia dónde dirigir el proyecto. Los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina, voy a formar una orquestina. Las cacerolas, ensaladeras, y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados. Me quemo, me quemo, me quemo. Para llegar a ese lugar íntimo en el que podía fluir la conversación de las anécdotas en la cocina, de los secreticos, de los truquitos, de las mañas en la cocina, se necesitaba un cierto tipo de familiaridad o de intimidad. Bato, 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 bato sin parar, hey. Bato, 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 bato sin parar, hey. El segundo laboratorio fue un laboratorio donde se diseñó el juego de mesa Todos a la Mesa, donde establecimos 3 pilares de curaduría, que son el interespecie, los afectos y la epistemología. Cada uno de estos pilares tenía una serie de cartas asignadas donde pudiésemos movilizar las conversaciones y pudiésemos conocer mucho más a estas mujeres. Todos deben cerrar los ojos y contar hasta 10 en voz alta. Al abrirlos deben compartir cuál es el primer plato que se les vino a la mente y por qué. Y él dice, esas carnes son súper ricas, son las más sanas, pues porque no tienen nada de químicos para cuando los crían y eso. Entonces, pues de mis platos, pues esa, y comí ahí inocente. Apenas. Salió ella. De verdad, qué bueno, es que todo está saliendo de chévere. Sí, qué chévere. Que una vez me dijeron, Consuelo, tienes que hacer un plato de pollo. Una taza de azúcar. Yo creo que mejor la panela en polvo. Mire que hay toda una memoria también de eso. Mi mami tiene una colección de cuadernos, ¿sí? Y pues ella no los comparte mucho porque pues cree que ya nosotros los conocemos y que ya no sabemos todas las recetas. Y aparte de eso, ella siempre escribe las recetas cuando hay alguna fiesta, alguna celebración, ella escribe las recetas en un papelito y nos las entrega para que nosotros las preparemos. Se agrega jugo de naranja, se cocina. Para que las manzanas no se pongan negras al cortarlas, se debe frotar con limón. Para que los huevos duros no se rompan al cortarlos, mojar el cuchillo con agua fría. ¿Para que qué? Toda la sabiduría de la... Para que los huevos duros no se rompan al cortarlos, mojar el cuchillo con agua fría. También tuvimos otro encuentro que fue en las cocinas de nosotros. Ese me pareció súper bonito, muy interesante, abrir la casa para que todos pudieran ir allá
y pudieran compartir con nosotros. Esa experiencia también me pareció muy bonita porque era como abrir uno su casa, que no es fácil de pronto como romper ese hielo con otras personas o abrir la casa, porque uno como que está acostumbrado a abrir la casa como a las personas que uno conoce y a los amigos, pero de pronto a personas, aunque ya pues llevábamos un tiempo conociéndonos, pero de todas maneras existe como una barrera ahí. Pero me pareció muy lindo que pudieran entrar todos y ver las cocinas y preguntar y cómo haces esto y cómo haces esto, y uno ir contando como esas vivencias que a veces son, para uno son como muy automáticas, ¿no? Y ya se empieza como a tostar, entonces ya uno dice, ya lo para, lo deja por ahí 5 o 10 minuticos y ahí sí lo empaca. Y eso que queda en el fondo, lo que está... Se bota, eso no sirve para nada. Todo lo que son aceites y eso es pésimo. Entonces, el mejor es el ghee. El ghee es el proceso de la mantequilla de vaca sin sal, que se clarifica y se sigue dejando que se vaya consumiendo más para que quede ghee. Inclusive en la India hay ghee que tiene 100 años, y entre más tiempo tiene, es más curativo. Entonces tú tienes que esperar que el aceite no esté muy caliente y tiras la bolita, y cuando tú ves la bolita llega y hace así y se va subiendo. Ella baila, los buñuelos bailan. Cuando ya están todos bailando junticos, le prendes un poquito más y los dejas ahí. Y ellos se voltean ellos solos. Y en este laboratorio lo que propusimos fue 2 acciones. La primera era pues 2 preparaciones muy claras, y también de sentarnos a dilucidar los menús que iban a ser servidos durante el encuentro. Y para nosotros era muy importante que sus objetos hiciesen parte de esta cocina. Empezamos a entender que se trataba de armar una cocina colectiva, que fuese la cocina de plural, pero al mismo tiempo que fuese la cocina de ellas y la cocina nuestra. Antes de comenzar a hablar de los otros objetos, debería hablar de porque esta es herencia mía, esta me la heredó. Mi abuelo se lo hizo a mi abuela se lo dio a mis tíos, yo se lo robé a mi tía y ahora está en mi cocina. Con esto rompo la panela. O sea, si yo hablo de ese objeto, cada objeto está compuesto por sus fichas técnicas. Esas fichas técnicas tienen como de la cocina de quién son, las categorías asociadas, si son interespecie, epistemología y afectos, y una pequeña anécdota que acompañan cada uno. Entonces aquí no solamente hay objetos de afectos, sino también hay objetos útiles, precisamente en sacar la cocina. Queríamos ese desplazamiento, que no solamente la cocina estuviera allá y ese ejercicio de cocinar se quedara allá, sino que para venir por los ingredientes tocara venir aquí a la despensa. Simplemente nos citaron aquí en la plaza del 7 de agosto y nos dieron una lista para iban a hacer al otro día desayuno, almuerzo y comida. Pero entonces no dijeron del almuerzo va a hacer tal cosa y ustedes compran eso, no. Mezclaron todas las listas, hicieron grupos. Entonces yo realmente no sabía qué iban a preparar con lo que se estaba comprando. Ninguna de nosotros sabíamos. La idea era conseguir buenos precios, excelente calidad de productos. Y defiéndase. Y mis hijos estaban muy inquietos de que, pero mami, ¿y entonces qué vas a hacer? Ir a hacer mercado, aunque a mí me encanta hacer mercado. Me pareció interesante como de verdad ir a mercar allí. Pero fue sorprendente, la verdad. Y yo le comentaba a mis hijos que no me lo esperaba, que llegar, y lo más simpático fue encontrarnos y de pronto que una señora repartiendo el tinto ahí en la calle y hablando durísimo y dice, uy, ¿qué dirán mis amistades aquí? Yo en estas, ay, Dios santo. Pero fue muy, o sea, todo ha sido una experiencia muy bonita, la he disfrutado al máximo porque es algo que como que lo que he rejuvenecido en, no sé, 3 o 4 semanas que he compartido con ustedes ha sido muchísimo.
y rejuvenecido en el alma, porque son cosas que uno no espera. Y poder contestar todas las preguntas que se generaban a partir de cómo escogió. Por ejemplo, en el caso mío, yo les decía, yo prefiero comprar todas las cosas que son pequeñas, no me gustan las zanahorias grandes, las papas grandes, los tomates grandes, y yo les decía por qué razón no me gustaban las cosas grandes, y una de las razones es porque vivía en una casa donde se cultivaban hortalizas, y las hortalizas eran muchísimo más pequeñas que lo que son ahora, y yo las quiero encontrar como las que conseguíamos antes. Y al partir un tomate chonto pequeño es totalmente diferente al partir un tomate chonto grande. Entonces poder compartir como todas esas cosas que uno sabe. Es bueno anotar aquí que ninguna de las señoras tenía la cocina como su actividad principal. En lo que nos reuníamos todos realmente en torno a la cocina era la cotidianidad, porque la cocina era esa parte que no se podía dejar de lado, por la que sí había una cierta pasión, pero que para todas era distinta esa relación. Sí era común, era que esa cocina tenía mucho más peso en esta idea de sostener el cotidiano. Entonces, de alguna manera, cuando nos dijimos sostener el cotidiano, lo que pensamos fue en que al intensificar eso que es tan vital y tan ordinario, pues se desplegaban todas estas problematizaciones de la vida individual y colectiva en muchas dimensiones. Vengo del Charquito, corregimiento 2 del municipio de Soacha. Vivo en la zona rural. En mi diario vivir me encanta cuidar los pajaritos que llegan alrededor de mi casa. Me gusta sembrar especies nativas. También tenemos un humedal en el Charquito. Hemos avistado 110 especies de aves. Fui invitada acá para dar una charla sobre alimentación ancestral. En este caso hablamos de los envueltos de maíz pelado, que son conocimientos que adquirimos de nuestros antepasados, que lastimosamente ya se están perdiendo, y entonces la idea era que hoy como que conocieran o recordaran algo que se comían en su niñez. Bueno, lo que hicimos con Rosita, como resaltar la labor de las mujeres en la siembra, en el cuidado de los jardines, en el pajareo, y cómo esto puede tener un impacto a nivel nacional, como desde los jardines, que son espacios privados, pequeños, se puede generar estrategias que se puedan multiplicar, replicar en otros escenarios y contribuir a la conservación. El segundo día fue el desayuno, almuerzo, comida. Entonces en el desayuno participaban unas personas, en el almuerzo otras y en la comida otras. Bueno, por favor levanten la mano quienes quieren un poquito de ajiaco en esta mañana, ajiaco el día de ayer. Trasnochado, que es más rico. Trasnochado. No hay comensales para el ajiaco. ¿Y al arrocito? ¿Alguien quiere arrocito con los huevos? Ese segundo día, ese día sí estaba yo como preocupada de que no me salieran las cosas bien, de que tanto así que en la noche me puse y escribí las recetas, porque no, qué tal que, no sé, hice las cuentas, inclusive me llamaron las chicas que como que yo había pedido mucha salsa de tomate y sería que hice mal la cuenta, que era 60 personas, yo hice la regla de 3 otra vez, porque si para 5 le echo tanto, para 60 cuánto, no, eso es lo que me da. Nosotros hicimos la pasta desde cero, espaguetis y tallarines, otras personas prepararon la salsa, otras personas prepararon la ensalada, pero muy rico porque todo el mundo participó. O sea, se aprendió, por ejemplo, con el guía aprendieron a hacer el guía, que la gente que lo quiera hacer lo puede hacer. Y lo mismo la pasta, hicimos pasta de ajo ese día. Entonces cada persona iba pelando ajitos, y lo licuábamos con aceite de oliva, entonces para que aprendieran a hacer la pasta de ajo. Y simultáneamente se había traído una batidora con los rodillos necesarios para hacer la pasta. Y aquí se colocaron unas cuerdas para poderla secar, y otra persona tenía lista la olla para irla preparando, y otra persona iba sirviendo y otra la salsa. Como te digo, para mí la cocina ha sido placentera, porque como no me ha tocado cocinar como para tanta gente, sino muy poco, porque en realidad mi familia es muy reducida, entonces no
y tampoco lo tengo que hacer constantemente. Y cuando lo hago con mucho gusto, lo hago con amor. Porque no era una cosa como con las abuelas, que era una cosa que como en la mujer en ese entonces no tenía derecho sino a cocinar y a ver de su casa, y el señor era el que hacía todas otras labores. Uno era la cocina, y si tenía empleados, cocinarle a los empleados. A medida que el tiempo ha ido avanzando y nosotros hemos ido recuperando la libertad, ya digamos, ya no tenemos que cocinarle a todo ese personal que había anteriormente. Como 33. ¿33? Sí, que la más. ¿Cuántos somos? Levanten la mano que nos vamos a contar. Era ya como juntarnos a realmente cocinar, que era lo que pues como la parte final del proyecto, ¿no? La receta que escogimos, pues obviamente era de mi mamá, porque es un plato que a ella le gustaba preparar mucho, aunque no era un plato pues sofisticadísimo, no, sino era una cosa como muy cotidiana de verdad. Se llama pollo de colores y llegamos como a formar como una familia. En el tercer día, cuando decidimos hacer una gran celebración, celebrarlas a ellas, celebrar su presencia y su confianza, pues momentos previos de la sorpresa, del momento en que les damos la serenata, ¿no? Ellas se llevan a otro lugar con el propósito de hacer algo, y aquí se empieza a mover como un secretico, ¿no? Y un shh, pero tocaba igual que no pasara nada, entonces era como el secreto sobre lo que igual seguíamos moviendo para que ellas no se dieran cuenta. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste. Y por ejemplo, cuando entramos a conocer a María Luisa, fue como un desplazamiento espaciotemporal en el que yo entraba a la habitación de mi abuela, y no era mi abuela, era María Luisa, que es la abuela de Margarita hija. De alguna manera sentí que volvía a tocar un mundo que ya estaba ausente en mi cotidianidad. Yo me tocó coger la silla porque si no se lo piensa pues no la deja entrar. Entonces yo le dije, sí mamita, ya Guadalupe está ahí. Y entonces Guadalupe entró y mi mami, tan linda, bienvenida, no sé qué. Ese delantal llegó a las manos que tenía que llegar. Y yo le dije, no mamita, ese delantal es mío. Pensábamos que mi mamá tenía 1, 2 o 3 cuadernos, y de pronto cuando empezó esto del proyecto de arte y cocina, entonces ella saca todos sus cuadernos y tiene 9 cuadernos escritos por ella, llenos de recetas, y empieza a revivir todo lo que ella hizo y cuál fue su primer cuaderno y cuáles fueron sus primeras recetas y cómo hacía los índices. Y yo creo que sí vivimos en una sociedad muy fragmentada generacionalmente, que cuando uno tiene una relación con los abuelos, uno está tocando un mundo que está temporalmente muy distante, y dándose cuenta de que la visión que uno tiene es una visión de época, es una visión circunstancial y no es absoluta. Nos hizo percatarnos de toda esa riqueza en el intercambio que se pierde por precisamente cerrar los grupos de amigos, de compañeros de trabajo a la misma generación. Y también para ellas importante tener una relación distinta como a la maternal con personas que tienen la edad de sus hijos. Y por lo menos uno ve que se están preocupando, y eso es bueno, porque realmente como que lo tienen a uno llega a cierta edad y lo tienen rezagado, ¿no? Ya como si no sirviera para nada. Es que ni siquiera ni para cocinar, ni para hablar, ni para salir, ni... Yo digo que lo único bueno que le pasa a uno es que se monta un bus y le dan el puesto. Vamos, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora.
hay que sacarlo todo afuera como la primavera.